Nos bendiga, Él ha sido bueno, Él es misericordioso. Dice la palabra del Señor que si no fuera por su misericordia, ya habríamos sido consumidos. Pero su misericordia se renueva cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Qué lindo es poder estar en la casa de Dios, qué lindo es poder adorar al Señor, qué hermoso es sentir su presencia, el saber que Él está en medio de su pueblo. Como le dijo a David, como le dijo a Salomón, que Él estaría con su pueblo, que estaré con ellos. Amén, estaré en medio de ellos y no dejaré, no desampararé a mi pueblo Israel, y en esta noche usted también. Amén, porque somos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, pero Él nos compró con su sangre, nos redimió y nos hizo pueblo. Que Dios nos ayude. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. En la medida que usted lo encuentra, le voy a invitar que nos pongamos de pie y daremos lectura a la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a su presencia. Gracias, Señor, porque el velo fue rasgado. Gracias, Padre, porque hoy por tu gracia, por tu misericordia, no hay impedimento para venir a tu presencia. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oh Dios amado, y en esta noche humildemente te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu. Señor, danos el mensaje que necesitamos, porque hemos llegado a su casa de oración con necesidad. Hemos llegado a su casa de oración con un corazón necesitado, con un corazón hambriento, con un corazón dispuesto a alimentarnos de su palabra. Pedimos en esta noche que desde lo alto nos pueda dar del maná celestial, nos pueda dar, Señor, de la leche no adulterada, que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Y mientras su palabra es predicada, usted sea renovando nuestras mentes, sea quebrantando cadenas, sea sanando a los enfermos, sea restaurando al que ha venido quebrantado, sea dando aliento al que está desalentado, sea levantando al que está caído. Señor amado, a través de su palabra, haga la obra, Señor, por la cual cada uno de nosotros esta noche ha llegado a su casa de oración, porque usted conoce la necesidad, pero su presencia es la que lo llena todo en todo. Su presencia, Señor, es lo que manifiesta las cosas que no son como si fuesen, y tan solo una palabra suya basta para que seamos edificados. Gracias, Señor, y esto se lo encomendamos a usted, Padre Celestial, y que su palabra haga vida
en nuestros corazones. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga. En este pasaje, amados hermanos, en este pasaje que hemos leído, vemos un mover y un obrar del Espíritu Santo tremendo en el libro de Hechos, en el inicio de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el aposento alto. Estaban esperando la promesa del Padre. La Escritura dice que como 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Esperaron la promesa de Jesús que les dijo: esperen en Jerusalén y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estaban esperando cuando de repente vino un viento como un viento recio que llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en lenguas y la gente que había venido a Jerusalén de distintas partes del mundo, cretenses, árabes, hermanos de distintos lugares, les escucharon hablar el Evangelio en su propia lengua. Y se maravillaban y decían: estos no son hombres sencillos, no son hombres del vulgo. ¿Quién les enseñó a hablar en nuestro idioma? Y escucharon las maravillas de Dios. Dice la palabra del Señor que escucharon las maravillas de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su propia lengua, en su propio idioma. Y el Pedro que un día había negado a Jesús 3 veces. Ese Pedro que cuando una mujer le dijo: tú eras un Galileo, tú estabas con él, eras de los mismos. Pedro dijo: no, yo no lo conozco, yo no soy seguidor de él. Y 3 veces dice la palabra de Dios que comenzó a negar y a maldecir. 3 veces comenzó a negar y a maldecir hasta que cantó el gallo. Se acordó de lo que Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lloró amargamente porque sabía que le había fallado a Jesús. Sabía que de alguna manera había traicionado a su maestro. Lo había negado. Pero ese Pedro, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, una vez que recibió la llenura del Espíritu Santo, una vez que comenzó a hablar en lenguas, cuando la gente decía: estos están borrachos, estos están llenos de mosto, dijo: no, varones galileos, estos no están ebrios, no están llenos de mosto. Es la promesa dada por Dios a través del profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó a testificar. Comenzó a predicar, y la gente, cuando Pedro predicaba, ese hombre que fue transformado por el poder de Dios, ese hombre que fue transformado por el Espíritu Santo, escuchó el mensaje de Dios, escuchó el testimonio de Jesucristo, comenzaron a compungirse. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Porque cuando se expone la palabra de Dios, no se está exponiendo un libro cualquiera, no se está exponiendo un
periódico, no se está exponiendo una revista que venden en el kiosco, se está exponiendo una palabra viva, una palabra eficaz que comienza a trabajar en los corazones y la gente comenzó a sentir convicción de pecado. La gente comenzó a experimentar un sentimiento de dolor por causa del pecado, porque el pecado es rebeldía, porque el pecado es rebelión, porque el pecado es ofensa a Dios. Y comenzaron a experimentar ese dolor, se compungieron. La palabra compungir significa traspasar. Y fueron traspasados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que Dios no habla las cosas por casualidad? Por eso Pablo dijo, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra, que traspasa hasta lo profundo del corazón y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta palabra es espíritu y vida. Y por esta palabra la gente fue compungida, fue traspasada. Se traspasó su corazón. Y comenzaron a sentir, hermanos, el pesar por el pecado. Comenzaron a sentir tristeza y dolor por la ofensa a Dios. También vemos en la Escritura cuando el sacerdote Esdras en el Antiguo Testamento coloca la ley de Dios y la expone al pueblo. La gente, al oír los mandamientos, al oír la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, comenzaron a llorar. Que Dios nos ayude. Comenzaron a llorar porque sintieron, hermanos, ese mismo pesar. Su corazón fue compungido, su corazón fue traspasado por la palabra de Dios, fue traspasado por la ley de Dios, porque esa palabra, aunque fue revelada en el Antiguo Testamento, también es espíritu, también es vida y también nos confronta y nos hace ver y nos hace ser conscientes de nuestra necesidad. De que sin Cristo, de que por nuestras propias fuerzas somos incompetentes. No somos capaces de llevar a cabo toda la ley de Dios. En algo vamos a fallar. Muchas cosas vamos a fallar. Y la gente comenzó a oír los mandamientos de Jehová, comenzó a oír los preceptos de Jehová, y los ayudantes de Esdras también daban el sentido y les explicaban a la gente las palabras de Dios, y la gente se humilló, la gente sintió dolor por el pecado. El Espíritu Santo trajo una convicción de pecado tan grande que la gente se lamentaba, y los sacerdotes y Esdras dijo: no os lamentéis, no hagáis lamentación, porque este no es día de tristeza, este es día de fiesta para Jehová, este es día de alegría. Y también dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay alegría, hay gozo. Cuando un pecador se vuelve a Dios, deja el mal camino, deja, hermano, el tránsito que lo lleva hacia la perdición, los ángeles cantan gloria en los cielos. No es un momento de tristeza, no es un momento de lamento, no es un momento, hermanos, de lamentar, es un momento de festejar. Es una oportunidad para gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque Él ha pasado por alto nuestras imperfecciones, porque Él, a pesar de nuestros pecados, quiso perdonarnos, quiso regenerarnos, quiso, hermanos, que enmendáramos el rumbo y nos salvó estando en delito y pecado. Por eso no es momento de lamento, no es momento de tristeza, es momento de gozo. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que podamos disfrutar en su presencia. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos han venido a gozarse en la presencia de Dios? Porque Él ha derramado su misericordia para con nosotros, porque Él esta noche nos dice: hijo, mi misericordia se renueva cada día para
a ti. Aleluya, bienaventurados y bienaventuradas somos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, vemos que se compungieron en el libro de Hechos y le preguntaron a Pablo, ¿qué haremos? A Pedro digo, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque Pedro les dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, cuando dio la respuesta al pueblo, también antes no edulcoró el mensaje. No le puso dulzura al mensaje, sino que les habló la verdad. Les habló, como decimos en chileno, les habló la firme. Y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Les dijo claramente a este Jesús que vosotros crucificasteis, que vosotros lo llevasteis al Calvario, que vosotros lo sacrificasteis. A este Jesús el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Que Dios nos ayude. Hermanos, nunca habrá arrepentimiento si no se nos enseña la verdad. Nunca la gente vendrá al conocimiento verdadero de Dios si no se confronta el pecado y si no se nos enseña que en Jesucristo solamente tenemos redención y salvación y perdón por nuestros pecados. Que Dios nos ayude. No podemos llamar a la gente del mundo con tretas, con hermanos, con hacer cosas, no sé, cosas humanas para que la gente le guste y vengan. No podemos reemplazar la obra del Espíritu Santo. Dios llama solo, hermano. Cuando exponemos su palabra, cuando decimos la verdad, porque muchas veces decimos, no, es que mi amigo puede sentirse mal si le digo que está mal. Si lo que está haciendo está incorrecto, se puede sentir, se puede enojar, pero tengo que decirle la verdad. Tengo que predicar la verdad, no puedo adornar y no puedo suavizar el mensaje. El mensaje de Dios es uno. Y Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad, aunque nos confronta, salva. La verdad, aunque nos confronta y aunque duela en un inicio, hermanos, trae sanidad espiritual. Que Dios nos ayude. Al oír esto se compungieron de corazón. Hermanos, si Dios obró de esa manera, porque más adelante dice que una vez que el apóstol predicó, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, qué tremendo. Se añadieron, después de la predicación, como 3,000 personas. Y se bautizaron. Se dieron testimonio público de su fe en Jesucristo. Y uno a veces se pregunta, ¿será que Dios se pueda mover como se movía en el libro de Hechos? Me recuerdo la historia cuando en Valparaíso comenzaron, por alrededor del año 1906, por ahí, comenzaron a estudiar los hermanos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y
veían cómo el Espíritu Santo se movía y un hermano le preguntó al pastor joven y le dijo, pastor, ¿y qué impide que el Espíritu Santo se mueva como se movía en ese tiempo? ¿Hay algo que lo impida? Y el pastor le dijo, absolutamente nada. Así como se movía en aquel tiempo, se puede mover también hoy. Bendito es su nombre. ¿Y qué comenzó a ocurrir? La iglesia empezó a orar y oraban con una libertad, hermanos, y comenzaron a ocurrir manifestaciones del Espíritu. Y el Espíritu Santo se comenzó a derramar en aquella gente que estaba orando, que estaba buscando el rostro de Dios. Y donde estaban, la gente alrededor comenzaba a sentir convicción de pecado. Comenzaban a llorar, comenzaban a experimentar distintas manifestaciones, se arrepentían de sus pecados, Dios salvaba las almas, otros caían en éxtasis, otros eran transportados al tercer cielo, otros hablaban en lenguas. Bendito es el nombre del Señor. Hoy día el mundo puede ver esas manifestaciones y dice, estos están locos, estos están fanáticos, esto no es de Dios. El pastor joven lo terminaron expulsando de la iglesia, porque para ellos eso no era de Dios. Que Dios nos ayude. Hermano, y esto no solamente ocurrió en el libro de Hechos, ocurrió el año 1909, o sea, hace poco más de 100 años atrás. Ocurrió acá, hubo una serie de avivamientos en Chicago, me parece, también, en la calle Azusa. Que Dios nos ayude en Europa. Y si queremos aterrizar en un tiempo, en 1830 aproximadamente, había un predicador llamado Charles Finney. Charles Finney se escribe. Y Charles Finney era un hombre que Dios usó tremendamente levantando grandes avivamientos en la iglesia. Y el avivamiento que muchos teólogos mencionan como el avivamiento más grande que experimentó Estados Unidos hasta la fecha fue en la ciudad de Rochester desde el año 1830 a 1831, donde fue invitado Charles Finney, fue a una campaña y el Espíritu Santo se derramó sobre esa ciudad. Era una ciudad fría, era una ciudad apática, era una ciudad dura y fría para el Evangelio. Pero en ese movimiento Dios se derramó de una manera tremenda y la gente comenzó a sentir por todas las calles, todos los lugares de la ciudad, convicción de pecado. Comenzaron a llorar, comenzaron, hermanos, a tener convicción de pecado sin previamente haberles predicado. Fue tal, hermano, el movimiento del Espíritu Santo que en una oportunidad Dios se movió mientras Charles Finney iba a una fábrica textil. Entró en una fábrica textil y vemos, hermanos, que la gente mientras él caminaba comenzó a llorar, sin predicarles. Comenzó a sentir convicción de pecado, pesar por el pecado. Y una muchacha comenzó a llorar y a decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser salva? Y el jefe de la fábrica mandó a parar las labores, vio que sus trabajadores estaban llorando, que el Espíritu Santo se estaba derramando, y dijo, vamos a detener el trabajo, porque lo que está ocurriendo aquí es más importante que el trabajo material. Tenemos que ocuparnos de las almas de nuestros empleados. Y ahí hicieron una reunión improvisada, hermano. El Espíritu Santo se derramó de una manera tal que casi todos, no digo todos, pero casi todos se convirtieron al Señor. Que Dios nos ayude. Fue tal el impacto también en la ciudad de Rochester que los comerciantes trabajaban hasta mediodía porque querían ir a orar. Querían ir a orar al Señor. Las cantinas tuvieron que cerrar porque ya no iba gente a las
cantinas. Hasta los jueces, hermanos, se convertían al Evangelio. Hubo una obra tremenda. Y Finney decía con tanta claridad y convicción: si ustedes no se arrepienten, sus almas se condenarán. Los trabajadores comenzaron a llorar y la fábrica cerró ese día para buscar a Dios. Que Dios nos ayude. Por eso el Evangelio comienza con la confrontación. Pedro les dijo: Dios le ha hecho Señor y Cristo, y vosotros lo crucificaron. Ellos se compungieron de corazón. El arrepentimiento genuino no nace de la emoción, sino de la obra del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta que salva en el versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El arrepentimiento es dar una vuelta contraria al pecado. Es un cambio de actitud. ¿Se ha fijado que hay gente a veces se lamenta? Incluso puede llorar cuando ha cometido un error, pero no se arrepiente, sigue en lo mismo. Pero cuando el Espíritu de Dios toca nuestro corazón, lloramos, lamentamos y nos arrepentimos. Que Dios nos ayude por la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe, mi hermano? Hace años atrás, bueno, yo tenía unos 12 años, y en una oportunidad fuimos a una congregación donde el pastor Luis tenía amigos ahí. Y justo no había culto acá, y fuimos allá. En una iglesia grande, hermanos, pero había poca gente. Pero como el templo era grande, parecía que era poca gente. Tienen que haber unos 50 hermanos por ahí. Y yo tenía 12 años, y yo nunca había sentido el Espíritu Santo. Veía a los hermanos acá que el Señor los tomaba, veía a los hermanos antiguos que danzaban, y otros lloraban. Y yo nunca lo había sentido. Y de repente empiezan a cantar un himno. El himno todavía me acuerdo, ¿cuál ciudad sobre un monte edificada? Y empiezo a llorar. Y yo dije: ¿por qué estoy llorando? Esto es lo que sienten los hermanos, pensaba en mí, cuando el Señor los toca. Y lloraba y no sabía por qué lloraba. Después, hermano, comienzan otro himno y ahí empiezo a llorar de nuevo. Y yo no me explicaba y dije: esta tiene que ser la presencia de Dios. Y eso, hermano, me hizo enamorarme de la presencia de Dios. Eso me hizo dejar atrás las obras de la carne, dejar atrás el pecado. Y a pesar de ser una edad corta, 12 años, mi vida fue transformada. Mi vida fue cambiada en ese momento. Que Dios nos ayude. Ya estaba de los primeros en el punto, me acuerdo, antes de que empezara la reunión, 15 minutos antes, estaba orando, esperando el inicio del servicio. Mi vida fue otra. Que Dios nos ayude. Porque cuando Dios toca nuestro corazón, produce en nosotros arrepentimiento. Él nos confronta, amados hermanos, y fruto del obrar del Espíritu Santo, nuestra vida se acerca a Dios. Y el Señor dice: me buscarán. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que Dios nos ayude. ¿Qué impide que el Espíritu Santo se mueva si reaccionamos con fe, con arrepentimiento, con convicción de pecado y obedecemos el llamado de Dios? Él se moverá. Él traerá las almas. Porque estamos en los últimos tiempos y dice el Señor que en los últimos tiempos la mies de la tierra está madura. Mete tu hoz y ciega. Porque la hora de cegar ha llegado, la mies de la tierra está madura, la sociedad está cada día más, hermanos, dura con relación al Señor, no quieren saber nada de Dios, pero cuando hay corazones de piedra, Dios esos corazones duros los transforma. Que Dios nos bendiga. Para Él no hay corazón duro, no hay corazón que se resista a su llamado,
Espíritu Santo. Amados hermanos, necesitamos un mover del Espíritu de Dios. Necesitamos un avivamiento en este tiempo. Necesitamos que el Espíritu traiga convicción de pecado. Y aun cuando tal vez estemos equivocados, tenemos que volver al camino. Tenemos que obedecer el llamado de Dios. Tenemos que acudir al llamado de Dios. Que Dios nos bendiga. Porque la promesa es para todo creyente. Para terminar, amados hermanos, hablando de Charles Finney. Después de una campaña, Finney solía regresar años después y ver iglesias llenas con creyentes que habían sido transformados. Y ahora sus hijos también servían al Señor. El avivamiento perduraba porque la promesa seguía alcanzando a otros. Que Dios nos bendiga. Y por eso este versículo que leímos nos dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa de perdón, hermanos, no importa cuán lejos usted esté, no importa, hermanos, la distancia, la promesa de Dios es para usted, para sus hijos y para este tiempo, porque Cristo sigue salvando vidas. Cristo sigue salvando en este tiempo donde están guerreando los países, en este tiempo donde hay crisis mundial, en este tiempo donde muchos no quieren nada con Dios. Dios sigue salvando y sigue añadiendo a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Bendito sea su nombre. ¿Qué haremos nosotros con este maravilloso Señor, con nuestro Salvador Jesucristo, como en el día de Pentecostés? La pregunta sigue vigente. ¿Qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué haremos nosotros? Que Dios nos ayude. Responderemos con fe, con arrepentimiento y con una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Para experimentar la presencia de Dios, solamente a través de Cristo podemos venir a su presencia en oración, en búsqueda, como cantábamos al inicio, antes de la palabra. Temprano yo te buscaré. Temprano me presentaré delante de ti porque mi alma te anhela y tiene sed. Por eso el Señor dice, el que se acerca a mí, dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. ¿Cuántos en esta noche han venido buscando la presencia de Dios? ¿Cuántos en esta noche, así como ocurrió en el libro de Hechos, así como ocurrió con este varón de grandes avivamientos, Charles Finney, y así como ha ocurrido en nuestro país años anteriores, anhelamos que el Señor encienda nuestros corazones y vivir con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas? Que Dios nos ayude. Entonces tenemos que buscarle, tenemos que orar, tenemos que meternos en intimidad con Dios, tenemos que adorarle y tenemos que darle la preeminencia a la palabra. Amén. ¿Por qué vino el avivamiento en 1909? Por el estudio bíblico. Estaban estudiando y comenzaron a orar. Ningún avivamiento viene desapegado de la palabra. Que Dios nos ayude para que Dios nos haga amar sus estatutos, para que Dios nos haga amar sus preceptos y que estos preceptos hagan vida en nosotros. Le invito a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque esta promesa es para todos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oramos para que tu Santo Espíritu habite y se derrame sobre nuestras vidas. Y se derrame sobre nuestros hijos. Se derrame sobre nuestras familias. Se derrame en nuestra congregación, Señor, en nuestras iglesias, en nuestro barrio, en nuestra
vecindad, Señor, donde vayamos, tu presencia empiece a tocar, los corazones empiecen a sentir una convicción de pecados. Así como lo experimentó el carcelero de Filipos y vio que los discípulos estaban ahí y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Señor, llénanos con tu Espíritu en esta noche. Que al salir por esta puerta, Señor, salgamos llenos de tu presencia, podamos tener una convicción clara de pecado, podamos venir a su presencia con arrepentimiento, Señor. Con fe, porque cuando usted vuelva, desea encontrar fe en esta tierra. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos. Y que su palabra corra y sea glorificada, toque los corazones y pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos a buscarte en oración. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, a amarte, a anhelarte, Señor, como dice el libro de los Salmos, y poder experimentar un mover genuino de tu Espíritu Santo, poder ver tu gloria cada día, porque esta promesa no es solo para los de aquel tiempo, sino para todos los que tú llamas. Bendiga a su iglesia en esta noche. Señor, que tu Espíritu sople en cada uno de nosotros. Y al irnos, Señor, a nuestros hogares, nos vayamos llenos de tu Espíritu, llenos de tu dulce presencia, llenos del aliento que viene de parte suya, Señor. Gracias, Padre, y que todo esto, Señor, pueda ser para la gloria de su santo nombre. Todo se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.